Es un ejemplo de cómo implementar el Quick Start de Sync de manera rápida. Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al sitio de paybook.com y después nos vamos a ir al apartado de Sync API. Una vez estando en el sitio de Sync nos vamos a ir al módulo de documentación y como ven la primera pantalla entrando a la documentación es la del Quick Start. Sin embargo, para poder ejecutar el Quick Start, nosotros tenemos que estar registrados, crear una cuenta para Sync API para que nos proporcionen nuestras API keys, que son con las que podremos llevar a cabo el Quick Start. Entonces el primer paso es hacer sign up. Para esto yo voy a crear una cuenta nueva. Y el primer paso es brindar nuestro correo electrónico. Aceptamos el CAPTCHA y nos registramos. Esto nos va a enviar un correo necesitamos verificar nuestro correo. Entonces para esto me voy a ir a mi bandeja de entrada y como podemos ver aquí ya está el correo de verificación. Entonces continúo el proceso de verificación y para crear la cuenta como tal ya del servicio de Sync. Entonces Hugo.ochoa, un usuario, una contraseña y aceptamos los términos y condiciones. Después finalizamos el proceso de creación de la cuenta. Voy a permitir que Sync acceda a mi ubicación para que sea más rápido la configuración. Elegimos el lenguaje, el tipo de moneda, el país. Finalizamos. Y aquí estamos entrando a lo que es la aplicación de Sync. Ahora, como estamos entrando por primera vez y es la primera vez que usamos el API, Sync nos va a pedir que llenemos este breve formulario, que es como tal el contrato de Sync, donde establecemos para qué lo vamos a usar y donde como tal están explícitos los términos del servicio de Sync. Entonces los voy a aceptar y aquí ya nada más voy a terminar la configuración. Elijo mi país, mi ciudad, introduzco mi código postal, un teléfono y un breve motivo de cuál es el objetivo en mi empresa, para qué estamos usando Sync. To create a fintech app y nos registramos. Entonces una vez registrados entramos a lo que es el dashboard principal de Sync, donde podemos ver el estatus de todas las instituciones que manejan y del mismo modo podemos ya tener acceso a lo que son nuestros set de API keys. Tenemos un set para el ambiente de Sandbox y una API key propia para el ambiente de producción. Aquí podemos visualizar los valores y de igual manera podemos copiarlos para introducirlos ya en los archivos de nuestra aplicación. Pero si se fijan, aquí también tengo acceso al módulo de documentación. Y aquí es el mismo módulo que les mostré hace un ratito antes de tener la cuenta de Sync. Sin embargo, aquí ya pueden ver que el Quick Start está habilitado. Entonces vamos a ejecutar este Quick Start. Lo primero que nos menciona es que el Quick Start es una forma rápida que Sync proporciona para que un developer pueda implementar o darse cuenta del poder del alcance del API de manera rápida. El Quick Start va a hacer uso de un recurso que proporciona el servicio de Sync, que es el Sync Widget, que es un widget que en este caso para los desarrolladores web les permite implementar
toda la lógica de integración del API de Sync de manera rápida. Entonces este Quick-Start va a hacer uso de ese recurso. Por otro lado, el Quick-Start va a hacer uso del API Key, que es la que acabo de mostrar anteriormente en el dashboard, y que es ese API Key, que aquí veo los últimos dígitos, es el que está ligado a la cuenta que acabo de crear. Y por último, como resultado de la ejecución de este Quick-Start, estaremos creando diferentes tipos de entidades, en este caso usuarios, sesiones, credenciales y transacciones, que son las entidades en este caso que el API de Sync utiliza para guardar nuestros datos, ¿no? Para mayor información acerca de este tipo de entidades, pues les recomiendo consultar más detenidamente toda la documentación, en este caso del API. Ahí explican detalladamente en qué consiste cada una de estas entidades y qué funcionalidades tienen. Entonces, una vez que ya leí esta parte, voy a darle a aceptar. Y entonces podemos ver que el primer paso es crear un usuario de Sync. Y pues aquí me dice que para crear un usuario de Sync tengo que hacer un llamado a este endpoint del API y tengo que proporcionarle un payload, que en este caso es un nombre para mi usuario que estoy creando y un ID externo, que puede ser cualquier valor que yo quiera. Y una vez que tengo el llamado listo, puedo darle clic para crear mi usuario. Entonces aquí podemos ver cómo el Quick-Start hizo el llamado por mí y el API ya me regresó, en este caso, el objeto de la entidad usuario que acabo de crear. Como pueden ver, Sync automáticamente asigna un ID automático de su lado, además del ID que yo proporcioné. Asigna una fecha de creación, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el usuario, pasamos al siguiente paso, que en este caso es crear una sesión. Una sesión es como una entidad que me va a permitir autenticarme de autenticarme en el API de Sync sin necesidad de proporcionar el API que como tal. Es un nivel de acceso un poco más restringido y es un nivel que es obligatorio en este caso para usar el widget de Sync. Entonces, el siguiente paso, una vez que creamos el usuario, es crear una sesión. Y si se fijan, para crear una sesión yo necesito proporcionar el ID de un usuario para el cual esa sesión va a pertenecer. Entonces le doy clic en crear una sesión y entonces el Quick-Start hace el llamado por mí automáticamente y me proporciona el objeto sesión, que básicamente es este objeto que está aquí, que tiene un único valor, que es el token. Entonces este token es el que nosotros vamos a usar para instanciar el widget de Sync, y que de hecho es el siguiente paso. Entonces vamos a darle clic en continuar y aquí podemos ver cómo en el paso 4 ya es como tal la implementación del widget de Sync, pero podemos ver que ya el Quick-Start nos creó un snippet de código que nosotros podemos utilizar para instanciar el widget. Aquí describen brevemente en qué consiste este code snippet, pero podemos ver que el snippet tiene código en JavaScript para instanciar el widget, y entre una de sus configuraciones está el token que acabamos de crear, ¿no? Que es el que está aquí resaltado en la línea 14. Entonces aquí me menciona que antes de continuar tengo que copiar este code snippet y guardarlo en mi computadora. Entonces es lo que vamos a hacer. Voy a copiar el contenido y voy a crear un archivo nuevo y lo vamos a... Déjenme regreso aquí.
Vamos a crear un new file. Voy a copiar el contenido que tengo en el clipboard y lo vamos a guardar en el escritorio. Y como lo menciona el Quickstart, le vamos a llamar index.html. Lo vamos a guardar. Y básicamente ya con esto copié el contenido, guardé un archivo y sí, ya tengo el index.html en mi computadora. Entonces el siguiente paso consiste en ligar cuentas ya de credenciales por medio del SyncWidget. Entonces el primer paso, como lo comenta aquí, es abrir el archivo. En este caso tengo que ir al archivo HTML y abrirlo en el navegador. Entonces voy a ir al archivo, que aquí lo tengo, y le voy a dar a abrir con Chrome, y entonces aquí ya me abre lo que es el widget. De hecho, esto coincide totalmente con la imagen que ellos proporcionan aquí. El segundo paso es ligar credenciales. En este caso voy a ligar una credencial de, bueno, Sync tiene un catálogo de instituciones que podemos ligar. En este caso yo voy a ligar una credencial de Santander, como lo ven aquí, pero también voy a ligar una credencial del SAT. Entonces vamos a regresarnos al widget. Primero voy a ligar la credencial del SAT. Y aquí proporcionamos nuestra clave SIEC. Y de hecho puedo volver a abrir el archivo para crear otra credencial. Digo, aquí se está creando la del SAT, lo volví a abrir en una nueva ventana y ahora voy a crear Santander. Aquí el proceso está corriendo para ligar la credencial del SAT. Es un proceso que dura algunos segundos, perdón. Como ven, aquí ya terminó. Me dice que la credencial ha sido ligada exitosamente, lo cual está perfecto. Entonces ya puedo cerrar esta ventanita. Toda esta lógica es ya parte del SyncWidget y ustedes la pueden implementar en su aplicación de manera muy fácil. Entonces voy a cerrar esta pestaña y ahora voy a agregar una credencial de Santander. Y ponemos nuestra credencial. Y igual esperamos a que el proceso termine. Básicamente eso es lo que explica en esta parte. Ligar credencial. Básicamente comenta que por cada credencial que nosotros queramos agregar tenemos que proporcionar nuestro username, password o cualquier valor que requiera la institución. Estos valores pueden cambiar dependiendo del tipo de institución. Hay algunas instituciones que requieren más valores, un usuario, un captcha, una contraseña, hay otras que no. Pero el punto es que el widget nos va a abrir el formulario con los campos pertinentes y nosotros los tenemos que llenar. Y por otro lado, una vez que introducimos esos valores, tenemos que esperar a que el widget nos notifique que la credencial ha sido ligada de manera exitosa. Entonces, eso no lo comenta en el toast. El toast, que es esta pequeña ventanita que nosotros vemos en la parte superior derecha, nos puede decir si la credencial fue ligada exitosamente, como ahorita lo vemos en el SAT, o si hubo algún error. En este caso, para la credencial de Santander, el proceso ya terminó. Quiero pensar que aquí ya se ligó. Solo ya no veo el toast porque una vez que se liga aparece el mensaje de éxito y después de unos segundos desaparece. Es por eso que aquí ya no estoy viendo nada. Pero si nosotros ahorita procedemos al siguiente paso, vamos a ver que la institución se ligó de manera correcta. Y por otro lado, aquí nos comenta brevemente qué pasa si nos aparece este error y cómo resolverlo. En este caso no nos apareció, entonces podemos saltárnoslo. Y pues aquí nos dice que podemos agregar tantas credenciales como nosotros queramos. Entonces, como ya agregué mis credenciales haciendo uso del widget, ya le puedo dar clic aquí. Y pasamos al siguiente paso, que es el 6, donde ya me dice el Quick Start que
sincronicé 2 credenciales de manera exitosa. Me explica brevemente eh, eh, los valores de cada credencial, y de hecho aquí abajo podemos ver que ya está mi credencial del SAT, y aquí está desplegado el objeto como lo regresa en este caso el API, y por otro lado aquí abajo encuentro mi credencial de Santander. Aquí brevemente explica en qué consiste, explica algunos de los valores de la credencial, que de hecho si yo le doy clic aquí en ver el objeto completo, este es el objeto de tipo credencial que regresa el API. En este caso esta es la del SAT, que tiene un estatus 201, que quiere decir que es exitoso. Puedo ver que esta credencial pertenece al usuario que creé en el primer paso del Quickstart. Tiene un identificador único de la credencial, que es el que crea Sync. Estos valores de ID, que son que son atributos de la credencial que me permiten identificar a qué institución pertenece. Entonces, estos IDs están ligados, tienen que ver con el SAT. Por ejemplo, el ID Site Organization Type menciona que es de tipo gobierno, el ID Site Organization es el SAT, y el ID Site el ID Site en este caso es el sitio de tipo CIEC, que es el que yo ligué. Y pues aquí abajo podemos ver más valores, ¿no? Uno de los importantes es el código, que es el estatus de la credencial como tal. En este caso, como la credencial fue exitosa, me maneja un 201. Entonces yo puedo cerrar esta pantalla. Para el sitio de Santander vemos la misma estructura estandarizada del objeto credencial. Y además de esto, el Quickstart ya me proporciona algunos llamados que yo puedo ejecutar para obtener las transacciones que se han obtenido de este sitio. Entonces me dice, para obtener las transacciones de esta credencial, que en este caso es del SAT, hay que hacer el llamado a este endpoint, donde si se fijan está filtrado para, donde yo le digo, dame las transacciones de este ID credential, donde yo especifico el ID, que de hecho es este que está aquí arriba. Y de hecho aquí ya me da la opción de hacer este llamado directamente desde el Quickstart. Entonces si yo le pico ese botón, ya me manda a visualizar todas las transacciones que jaló el API de esta credencial del SAT. Entonces podemos aquí ver la información, la descripción. En este caso, como las transacciones del SAT tienen archivos adjuntos, que son los XMLs, la transacción me trae esa información en un arreglo. En este caso aquí hay un arreglo de attachments que tiene solo un elemento, que es el XML asociado a esta factura, y así puedo ver las demás transacciones. Y de hecho en la misma dar el attachment del XML de una transacción específica, y me da el ejemplo de cómo hacer ese llamado. Le doy clic al botón y aquí yo ya puedo ver el archivo XML que Sync trajo por mí, que el API ya lo tiene guardado, ¿no? Y lo extrajo desde el SAT. Y la misma información la podemos ver en este caso para la cuenta de Santander, que en este caso es un banco. El llamado a las transacciones es similar. En este caso no hay un llamado para obtener archivos adjuntos, porque la credencial del Santander como tal no, las transacciones no tienen archivos adjuntos relacionados, ¿no? Entonces para este caso solo nos proporciona un llamado que es para obtener las transacciones. Le puedo dar clic y aquí vemos igual las mismas transacciones con el mismo formato, y tanto las del SAT y las de Santander, etcétera, siguen un mismo estándar. Entonces, ya con eso yo pude consultar, agregar credenciales de manera rápida y consultar la información. Y por último, le puedo dar que ya obtuve las transacciones, le doy done y con eso finalizamos el Quickstart. Entonces ya aquí me dice buen trabajo, has terminado el Quickstart y pues ya tuviste la experiencia usando en este caso el API de Sync. Ya agregamos unas credenciales y pudimos ver que el API nos trajo las transacciones existentes de esas credenciales, ¿no? Entonces ya le puedo dar clic en Finish y pues ya con eso terminamos el Quickstart. Aquí ya me lo marca como completado, e incluso la misma documentación me da la oportunidad de volver a hacer el Quickstart. Entonces yo le puedo dar clic aquí en Reset y el Quickstart se resetea completamente para que nosotros lo podamos volver a hacer.
Entonces, básicamente en eso consiste el Quickstart. Es una manera muy rápida y eficiente de entender un poco el API de Zinc, de ver su potencial, y espero les sea de utilidad.